Tenemos otro emprendedor además de la tierra andaluza, malagueño. Es un malagueño apasionado del fútbol, que viene muy al tema en lo que estamos esta semana. Tras una lesión de rodilla, que le tuvo un año de baja y con mucho tiempo libre, aprovechó en utilizar sus conocimientos en programación para crear una página web que le mantuviera ocupado, que diera salida a su pasión por el deporte y que aportara algo a la comunidad. Y de ahí surgió el portal Resultados de Fútbol, que ahora, 9 años después, se ha internacionalizado, se llama BeSoccer, cuenta con más de 100 trabajadores y se ha convertido en la aplicación de deportes con más tráfico y más descargas de España. Atención, además es top 5 en deportes en más de 60 países y cuenta con más de 2.500 millones de impresiones mensuales, o sea, 2.500 millones de impresiones mensuales, lo repito porque es muy heavy. Él ha venido a contarnos pues cómo lo ha hecho, así que por favor recibamos con un aplauso a Manuel Heredia. Bienvenido, Manuel. Adelante. Oye, qué tímidos sois, que estáis todos en los lados. Podéis sentaros al centro, podéis veniros a la primera fila. ¿Qué ganas tenéis ahí? ¿De qué miedo tienen, Manuel, ahí, a ver si se juntan. Sentaros, que hay sitio. Venga, adelante. Pues bueno, buenas tardes. Yo soy Manuel Heredia, como me han presentado. Y nada, yo creo que lo mejor para empezar la presentación es empezar un poco con las métricas del proyecto para que se pueda entender de alguna manera la magnitud que tiene el proyecto. Y ya después, si queréis, si hay tiempo, porque vamos un poquito pillados de tiempo, si queréis ya me meto un poco más en la historia personal y en cómo hemos llegado a esto. Entonces, eso era un vídeo, pero lo mejor es pasarlo porque no hay mucho tiempo y entonces es mejor. Estas son nuestras oficinas, ¿vale? Nosotros estamos ubicados en Málaga, tenemos ahora mismo unos 105 trabajadores y a día de hoy somos la mayor base de datos sobre fútbol a nivel mundial. Tenemos más de 1.200 cuadrados y la filosofía de la empresa es un poco distinta a lo que se suele ver. Al final, por cómo se ha desarrollado el proyecto y un poco por la gente que lo componemos, pues la empresa ha crecido siempre a pulmón, no hemos tenido nunca ningún fondo de inversión ni ningún grupo detrás que nos apoyara y después nunca hemos necesitado pedir ningún crédito al banco. Entonces eso nos ha permitido pues, ser una empresa que de alguna manera se ha hecho a sí misma. Hemos adoptado todas las filosofías que a nosotros casi siempre nos han llamado un poco la atención y al final, pues en este mundillo, pues al final es un poco más todo aquello que viene de fuera, pues lo que puede ser la empresa de Silicon Valley y muchas cosas de aquí que nos gustaban. Entonces, si os fijáis en la oficina más o menos, la parte del trabajo representa más o menos entre un 50 a un 55% y el resto está dedicado al ocio. Tenemos la comida gratis, las bebidas son gratis, tenemos barra de bar, después tenemos un gimnasio, tenemos fisio, o sea, es una filosofía sobre todo para que el trabajador esté contento. Nosotros pensamos que al final, con todo esto, lo que conseguimos es crear que el grupo se comporte más como un grupo de amigos y al final, en cuanto una persona de un departamento tiene algún problema, pues ya hay una persona de otro departamento que le ayuda y la verdad que nos va bastante bien en este sentido. Pues nada, ¿qué es BeSoccer? Somos locos por el fútbol, como es lógico, y nosotros empezamos siendo Resultados Fútbol. Después cuento un poco la historia, como he dicho, pero bueno, a día de hoy tenemos un crecimiento anual más o menos de 2x y somos líderes de información de deporte en más de 60 países, ¿vale? Estas son un poco nuestras métricas, ¿vale? Tenemos 11 millones de usuarios en nuestras aplicaciones móviles, tanto en Android como en iOS. Después 10 millones de usuarios en BeSoccer, que BeSoccer es una plataforma web, que ahora paso a enseñárosla. 4 millones de usuarios en RF, que es Resultados Fútbol, que es otra plataforma web, ¿vale? Y después en redes sociales, pues por ejemplo, tenemos 15 millones de usuarios de fans en Facebook. Lo que ha comentado la compañera, tenemos 2.500 millones de impresiones mensuales, somos top 1 en deporte y estamos top 5 en más de 60 países. Ahí hay un poco uno de los países. Esto es un poco el crecimiento que nosotros hemos tenido desde el comienzo hasta hace poco. Ya la pequeña curva que se ve que es un poco estancamiento es porque ha terminado ya el Mundial o está en vías de terminar y entonces pues ya nos estancamos un poco. Como se puede apreciar, a medida que las cifras van siendo bastante grandes, el crecimiento también lo es porque estamos consiguiendo de alguna manera mantener ese multiplicador de 2x o que está entre 1,5 y 2x. Pues nada, la mayor base de todo el mundo del fútbol. Esto es un poco un resumen rápido de todo lo que tenemos, que serían pues más de medio millón de jugadores, 250.000 equipos,
46.000 competiciones. Y después, esta parte de aquí abajo, una parte que hemos desarrollado en el último año, que es de estadística avanzada. Entonces, aquí pues tenemos más de 300 atributos de cada uno de los jugadores que tenemos y después tenemos más de 50 estadísticas factuales de jugadores, pues lo que puede ser porcentaje de pases, kilómetros recorridos y todo eso que al final interesa a los profesionales de fútbol. De alguna manera ahora estamos tornando un poco a enfocarnos en dar servicio a los profesionales de fútbol, ya que tenemos toda la atracción y tenemos, digamos, toda la parte de usuarios la tenemos bastante dominada. Esto cómo se repartiría por países, más o menos lo que hemos visto antes, pero un poco más desglosado y por continentes, ¿vale? Tenemos una redacción a partir del año 2015, que ahora cuando cuente un poco la historia lo entenderéis. Estamos 24 horas abiertas, generamos más de 800 noticias al día y tenemos más de 50 periodistas en plantilla. La redacción en español genera 400 noticias, la de portugués 100 noticias, la de francés 200 noticias y la de inglés 100 noticias. Muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿cómo producís esa cantidad de noticias? Al final nosotros somos una empresa de base tecnológica y digamos que la gente que somos los socios de la empresa, todos somos un perfil técnico bastante avanzado. Entonces eso nos ha permitido, en un sector tan, digamos, antiguo, entre comillas, como son los medios de comunicación, pues diferenciarnos. Y tenemos, digamos, mecanizado una serie de procesos que lo que la producción de un periodista medio en un medio de comunicación pueden ser a lo mejor 3-4 piezas al día, pues nosotros hacemos pues, 20-25 piezas al día. Entonces, al final, pues tenemos muy claro el trabajo y funcionamos, en ese sentido sí que funcionamos un poco como sería el proceso a lo mejor de cualquier tipo de fábrica que hay una cadena de montaje. Tenemos muy claro cuál es el puesto de cada persona y entonces va funcionando bastante bien. Pues nada, esto un poco algunas métricas o datos curiosos de lo que nos ha venido pasando este tiempo. Pues esto fue un tweet que puse hace no mucho que claro, que cosas curiosas como, por ejemplo, cuando ya alcanzan más de 10.000 millones de impresiones al mes, pues Google Analytics no tiene ya previsto para mantener el espacio por mucho que redimensionen la página. Después esto sería en un día de partido. Esto creo que fue un partido del Mundial, creo que el de España-Marruecos, ¿vale? Y entonces, estos son los datos, las métricas que tenemos en la aplicación. Pues estos serían 40 millones de visualizaciones a la hora en la aplicación Android. Y después pico de 2,5 millones por minuto y el dato que le digo muchas veces a la gente es 60.000 peticiones por segundo. Al final esos son datos que son muy difíciles de que los cuantifiquemos porque es verdad que es bastante difícil hacernos la idea de cuánto es. Entonces por eso lo he puesto en la escala de horas, minutos y segundos. Pero vaya, o sea, el dato es muy bestia, pero gracias al tema que he comentado, de que tenemos un equipo técnico bastante potente, pues tenemos alrededor de 40 servidores y podemos mantenerlo todo dando servicios ok. Pues nada, aquí ya viene un poco de la historia. Como ha comentado, yo en el año 2006, yo no tengo formación universitaria, hice un ciclo de grado superior y al poco tiempo me fui a Irlanda a vivir para vivir la experiencia y sobre todo para aprender un poco del idioma. Cuando volví, encontré mi primer trabajo. Yo tenía claro que yo quería programar, pero no sabía muy bien si quería hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones web. No tenía muy claro que quería programar, solo sabía que quería programar. Me contrató una empresa en un pueblo de Málaga, en Torremolinos, y empecé haciendo páginas, pues las típicas páginas un poco para el pequeño comercio. Al poco tiempo de eso, un día jugando al fútbol me rompí la rodilla. Me hice una triada que, bueno, esa lesión un futbolista se recupera en a lo mejor unos 8 o 9 meses. Al final una persona normal, si va a la sanidad pública y todo, tarda un año poco. En ese periodo me puse a hacer lo primero unir mis dos grandes pasiones. Yo al final me gustaba mucho el fútbol y por otro lado estaba empezando a programar, aprendiendo a programar PHP, el lenguaje de programación en el que está basado prácticamente todos los proyectos. Hice esta primera versión y al poco tiempo de terminarla me tocaba reincorporarme al trabajo. Cuando fui a reincorporarme al trabajo me llamaron de Grupo Intercom. Grupo Intercom es el grupo de Barcelona que tenía antiguamente Sostoni, Magister y este tipo de proyectos y digamos que se dedicaban a nichos verticales y eran bastante potentes en todo lo que se dedicase. Me llamaron para hacer el tema de deporte, pero en aquella época me ofrecieron, creo que fueron unos 2.000 euros netos mensuales y yo cobraba, en mi anterior trabajo, cobraba el mínimo interprofesional, que serían a lo mejor unos 600, 700. Mi madre estaba enferma de cáncer y yo me quería recuperar bien de la rodilla, entonces decidí quedarme en Málaga. A la semana siguiente me llamaron de 20 minutos, el periódico digital, y me dijeron, oye, mira,
que nos gustaría contratarte. Me llamó el director y me dijo, me gustaría contratarte, no sé qué. Y le dije, mira, es que la semana pasada estuve hablando con Grupo Intercom y digo, y la verdad es que no estoy interesado porque tengo una situación que ahora mismo no me permite moverme. Pues mira, no te preocupes, he hablado ya con el que habló contigo de Grupo Intercom y me gustaría ofrecerte que trabajaras desde casa. El salario era en buenísimas condiciones, creo que eran 3.200 euros. Y yo colgué el teléfono y se lo dije a mi madre, le dije, mira mamá, que me ha ofrecido trabajo, que voy a trabajar desde casa, que voy a cobrar 3.200. Y ella me dijo, te están engañando. O sea, es imposible que te esté pasando todo eso y menos habiendo estado en casa, que claro, que ella pensaba de alguna manera que yo estaba haciendo un poco el monkey por ahí, porque al final tú ves a alguien lesionado de rodilla en su casa que acaba de empezar a programar y piensa eso. Pero al final sí que era verdad, entonces estuve 1 año y pico trabajando para ellos a distancia. Y al año y pico, pues lo mismo, me ofrecieron que estaban quitando ya todos los servicios externos y me ofrecieron irme a Madrid a trabajar. En esa época en Málaga nació el canal de televisión de La Sexta y subcontrataron los servicios de La Sexta para hacer las primeras páginas web, las subcontrataron en Málaga. Entonces coincidió que me llamaron y acabé de jefe del departamento de programación de La Sexta, de la empresa subcontratada. Al final en ese trabajo estuve unos 7 meses porque no me gustó mucho, porque al final yo dirigía un equipo y al final las televisiones piden las cosas para ayer. Y yo al final tenía mi equipo, no estaba muy acostumbrado yo a manejar los equipos y sobre todo yo no soy una persona que sea muy mezquina. Entonces me costaba mucho la relación de, oye, mira, hay que apretarle al equipo porque este proyecto hay que tenerlo mañana, diles que le vamos a pagar horas extra. Entonces cuando yo llegaba y se lo decía al equipo, hacíamos el esfuerzo, volvía al jefe y le decía, oye, mira, que me están preguntando por la hora extra. No, pero es que eso no va a pasar, no sé. Entonces llegó un momento que decidí y dije, mira, soy muy joven, ahora mismo vivo en casa de mis padres, tengo la vida bastante bien, y digo, si en algún momento alguien confió en un proyecto en el que yo estaba y vieron algo en mí, y digo, yo creo que es el mejor momento para hacer, digamos, emprender de manera autónoma. Entonces, con lo poco que tenía ahorrado, ya en septiembre de 2008 hice la segunda versión de la web, ¿vale? Como veis, esto es muy arcaico. En un principio, el proyecto se llamaba Resultados Fútbol, ¿vale? Era un proyecto colaborativo, es decir, era un poco como la Wikipedia. Al final había un sistema de karma, porque los mismos usuarios eran los que metían el contenido en la página, ¿vale? Fue funcionando muy bien, sobre todo al principio. Es verdad que tuve que hacer mucho esfuerzo, pues al final pues los fines de semana prácticamente estaba yo casi todos los fines de semana alimentando el contenido a la página al principio y ya poco a poco se fue creando una comunidad. El proyecto fue creciendo, en junio de 2009 ya empiezo a tomármelo en serio, empiezo a ganar dinero, empiezo a animarme un poco con el proyecto y contrato al primer trabajador. Y nada, esto para que veáis ahora mismo sería la última versión que tendríamos de la página. Después, esto sería BeSoccer, que ya vamos a dar el salto al año 2015. Del año 2009 o 2008 al año 2014 aproximadamente, la empresa crece de manera lineal. Es decir, crecemos bastante, crecemos a lo mejor de 1 a 10 empleados, pero es verdad que en el año 2014 empiezo ya a notar un poco que las métricas, que ya el multiplicador está bajando. Y digo, muy raro porque es verdad que estamos haciendo un trabajo que es bastante bueno con respecto a la competencia. Al final eso era me puse a estudiar un poco el tema y era un poco debido al fenómeno de la movilidad tecnológica. Al final, más o menos en el año 2013-2014 es cuando la gente empezó a tener sobre todo smartphones. Y ahí fue cuando sobre todo en el sector ocio, ya pasamos, por ejemplo, casi todo el mundo de buscar, por ejemplo, la cartelera de cine, pasamos de buscarla en el ordenador de escritorio a buscarla en el teléfono móvil. Pensé y dije, bueno, nosotros estamos muy metidos en el sector ocio. Al final todo este tema de movilidad me afecta. Cogimos el poco dinero que teníamos ahorrado y lo reinvertimos en un equipo de desarrollo móvil. Entonces, a partir de ahí, creamos la aplicación de Android y la aplicación de ellos y es verdad que el proyecto comenzó a crecer de manera exponencial. En esa época, yo tengo a día de hoy tengo el 85% de la empresa. Como comentaba antes, no tenemos socios, no tenemos inversores y todos los socios de la empresa son gente que ha empezado conmigo, son trabajadores. En el año 2014, a finales de 2014, es verdad que se empezaron a interesar ya por nosotros algunas empresas y nos ofrecieron 7 millones de euros, nos ofreció un grupo bastante potente que tiene muchos proyectos de fútbol, ¿vale? Que se llama Perform Group. Yo no estaba muy interesado en comprar porque sabía que perfectamente que ellos lo que querían era adquirirnos para prácticamente destrozar el proyecto porque éramos una competencia muy directa en varios de sus verticales. Ahí ya en el año 2015, principio de 2015, tras rechazar la oferta, nos vino Yahoo y estuvimos hablando de 15 millones de dólares. Entonces decidí irme unos meses a Estados Unidos,
no por aceptar la oferta, sino por vivir un poco lo que es todo este mundo de, a lo mejor, de fondos de inversión y un poco el mundo este de Silicon Valley, que sabes que solo vas a tener la oportunidad pocas veces y tienes que aprovecharla. Me fui 3 meses a Estados Unidos y de ahí es donde nació la idea de Bisoccer. Hasta ese momento éramos Resultados Fútbol y Bisoccer lo único que era una pequeña página que era como Resultados Fútbol, pero traducida a otro idioma. Pero ahí es donde empezamos a internacionalizar, digamos, el producto y Resultados Fútbol era como era llamado en España, pero todo el resto era Bisoccer. Y creamos un medio de comunicación de la nada que es Bisoccer hoy en día. Entonces, a día de hoy, que es un poco complejo de entender, tenemos por un lado, tenemos como web, tenemos Resultados Fútbol, que es totalmente solvente, tiene más o menos unos beneficios de 40.000 euros mensuales. Después tenemos Bisoccer, que es como web, es un medio de comunicación, y después como aplicación estamos haciendo ya el proceso a que todas las aplicaciones que tenemos de resultados, las que tenemos tanto en iOS como en Android, que se llame Bisoccer. Entonces ya dentro de poco se nos conocerá como Bisoccer. Ahora después explico un poco cómo ha sido el proceso del cambio de marca. Pues nada, esto sería la aplicación, que sería el producto que me quedaría por enseñaros un poco. Y bueno, estos son unos pantallazos que son pantallazos de ayer de lo del tema de Cristiano Ronaldo. Entonces la cantidad de datos que tiene, la verdad que es bastante ingente. Pues nada, os voy a decir un poco la realidad económica, ¿vale? Que son 3 slides que son fáciles de entender. Pues nada, ¿qué entra y cómo? Pues nada, al final, a día de hoy, estos datos son creo que de septiembre del año pasado. A día de hoy, más o menos, el 80% viene de publicidad, aunque aquí pone el 88%, pero a día de hoy el 80% viene de publicidad. Ahora estamos haciendo la transición. Nosotros al final tenemos, digamos, como 3 líneas. Por un lado, tenemos toda la parte del público, que como hemos dicho, tenemos 2.500 millones de impresiones, y al final es ahora mismo el músculo económico de la empresa. Después, por otro lado, somos proveedores de datos, porque como tenemos la mayor base de datos del mundo del fútbol, pues al final proveemos de datos a muchos medios de comunicación. Y en una tercera pata es que estamos ahora metiéndonos dando soporte a los profesionales del fútbol. ¿Esto qué quiere decir? Pues al final somos patrocinadores de bastantes clubes, que ahora os digo algunos de los clubes de los que somos, y somos el partner tecnológico de ellos. Por lo tanto, le desarrollamos a lo mejor la aplicación, le desarrollamos la página web y, por otro lado, al final salimos en su soporte, ya sea la camiseta o ya sea la trasera de prensa del equipo de turno. Entonces, esos más o menos son nuestros 3 verticales. Ahora mismo, el de proveedor de datos tiene más o menos un 10%, y el de consultoría o para los profesionales de fútbol tiene otro 10%. Pero seguramente en un futuro serán más grandes que la parte de publicidad, o esa es nuestra idea. Pues nada, esto es como nuestro gasto, la filosofía de la empresa, digo, como el crecimiento ha sido bootstrap. Sí que es verdad que intento mantener bastante el tema de que los salarios no pasen del 30%. O sea, que la masa salarial de la empresa no pase el 30%. Llegamos a tener situaciones en las que gastamos más en marketing que en salario, pero eso al final lo hacemos porque si en algún momento las cosas vienen mal dadas, para poder desacelerar en ese punto. Y esto es más o menos como ha ido evolucionando ingresos-gastos hasta septiembre del año pasado. Como se puede ver, casi siempre hemos estado intentando reinvertir todo lo que ingresamos y ahora sí que es verdad que ya estamos en un punto en el que nos está permitiendo pues, hacer otro tipo de cosas, ya sea generar negocio con una joint venture o meternos en mercado un poco más agresivo. Pues nada, esto es un poco el crecimiento que hemos tenido. En 2014 teníamos 6 millones de usuarios anuales y éramos un poco como Dinamarca. En 2015 seríamos más bien Zimbabue. En 2016 pues, nos equipararíamos con Perú. 2017 pues ya sería Italia, que ya sería algo bastante potente, y en 2018 pues ya seríamos España más Reino Unido. Y nada, Bisoccer ha ido evolucionando hasta llamar la atención y recibir alguna oferta de adquisición, que es lo que comenté antes. Perform Group 7 millones en 2014, Yahoo 15 millones en 2015, Opera también 15 millones en ese mismo viaje, y según las valoraciones de mercado actuales, pues creemos que podríamos estar entre 30 y 60 millones, aunque hace bastante tiempo que no nos lo planteamos y que tampoco recibimos ninguna oferta ni ningún acercamiento. Al final, a mí casi siempre me hacen la misma pregunta, que me dicen que si te ofrecieron eso y al final podría tener a día de hoy 10 millones o 8 o 10 millones limpios en mi cuenta, que por qué no he vendido, al final un poco por la filosofía de la empresa. Al final, por cómo nosotros pensamos, yo creo que al final el tener 8 millones de euros en el banco mañana no te va a solucionar nada, y es verdad que yo de alguna manera sé que desde hace bastante tiempo tengo la vida resuelta. Entonces, al final te has tirado toda la vida construyendo algo que al final lo has visto como tu proyecto de vida, y entonces pues no le ves sentido a decir, pues bueno, eso no me va a cambiar la vida porque a día de hoy más o menos tengo lo que quiero. Entonces un poco esa es la explicación que mucha gente comparte y mucha más gente no comparte.
pero bueno, al final cada uno está cómodo con lo que sea y yo la verdad que no ambiciono mucho el dinero, sino que me gusta mucho más hacer un proyecto que de alguna manera sea de gran impacto o de alto impacto y que cambie un poquito el mundo, aunque sea el mundo del fútbol, que es lo que nosotros estamos haciendo. Pues nada, como he comentado, múltiples líneas de negocio, pues estas son un poco el resumen de las líneas de negocio. Y esto es un ejemplo de trabajos que hacemos fuera de lo que es la web o de lo que es la aplicación. Pues al final hacemos infografía, que esto lo utilizamos mucho para medios de comunicación, para clubes o para socios nuestros. Después también hacemos videografía, que tenemos generación de vídeo automático para generar contenido pues, para redes sociales, para clubs, para aplicaciones móviles, para ilustrar noticias y todo este tipo de cosas. Y después, lo que he comentado. Al final somos patrocinadores desde este último año, todo esto es de este último año, de ya muchos equipos de fútbol. Al final solemos patrocinar o pantalón o camiseta, como se está viendo ahí, pero en la manga. Y después, este año, por ejemplo, Luma Antequera, que es un equipo que ha subido a primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues por ejemplo ya le hemos dado el naming y desde hace 2 semanas se llama B-Soccer Luma Antequera. Esa es la línea en la que vamos y la explicación a esta línea es porque al final nosotros, aparte de la parte de clientes que ya tenemos toda la atracción, aquí lo que intentamos es tener, digamos, acceso a las grandes personas, a las personas que deciden en el negocio del fútbol. Yo ya desde hace bastante tiempo sé que la gran mayoría de los jugadores, de presidentes, de directores deportivos o de periodistas influyentes, pues al final utilizan nuestra aplicación. Es muy raro que me encuentre a un entrenador de primera división y me diga, oye, yo no utilizo tu aplicación, porque casi todos la utilizan. Entonces, con esto lo que conseguimos es reforzar ese mensaje. Cuando ellos, por ejemplo, llega un presidente de un equipo importante y de repente está jugando su equipo y se enfrenta contra un equipo que patrocina la aplicación que él utiliza, pues al final refuerza mucho el mensaje y al final es verdad que facilita mucho lo que es la entrada a negociar con ellos cualquier tipo de acuerdo. Entonces, eso es un poco la explicación por la que estamos haciendo esta estrategia, que es muy poco usual y que mucha gente me dice, ¿pero te merece la pena? Y digo, mira, cuantitativamente nunca lo he calculado, pero es verdad que por sensaciones estoy viendo que no está mereciendo la pena. Es algo muy difícil de cuantificar porque al final el mundo del fútbol es carísimo, es muy caro y si te lo llevas a digital, pues una burrada, porque al final dices, con ese dinero podría hacer muchísimas cosas. Pero sí que es verdad que nos está funcionando bastante bien. Y nada, pues esto es un poco lo que me he comentado. Los equipos que patrocinamos, pues Málaga, Las Palmas, Betis, Leganés, y ahora estamos lo de B-Soccer Luma Antequera, que está cerrado, y después estamos hablando con algunos otros clubes. Vale, esta es la parte de ProFútbol. El año pasado, cuando ya vimos que el crecimiento, digamos, lo teníamos bastante controlado, es decir, nosotros ya ha llegado a un punto en el que para hacer crecer a la empresa lo único que tenemos que hacer es meter inversión en marketing y abrir nuevos países en la internacionalización. Pues nos dimos cuenta de la parte que os estaba comentando, que al final el verdadero negocio en el mundo del fútbol es donde se mueve el dinero, y donde se mueve el dinero al final es la parte de fichajes y en la parte de las consultorías deportivas de los clubes, que es donde realmente está la pasta. Hicimos este proyecto que se llama ProFútbol, ¿vale? ProFútbol al final es un proyecto que la base de datos que teníamos la hemos mejorado y hemos convertido en la mayor base de datos del mundo del fútbol. Esto os voy a intentar explicar medianamente rápido cómo es, porque es verdad que es un poco complejo y no quiero aburrir mucho con el tema, pero os lo voy a explicar, que creo que me da tiempo. Al final nosotros tenemos documentado el fútbol desde que empezó el fútbol en 1874. En 1874 empezó el fútbol en Inglaterra con las primeras copas. Entonces, nosotros tenemos todos los resultados de los partidos desde 1874 hasta ahora mismo y más o menos agrupados de primer a quinto nivel de todos los países. Entonces, eso al final da más o menos unos 3 millones de partidos. Entonces, esos 3 millones de partidos ya conseguimos cubrir que podemos decir, vale, tenemos todos los resultados o el 95% de los resultados que están documentados en Internet de todo este tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Yo quería comprobar de manera empírica que nosotros somos la mayor base de datos del mundo del fútbol. Al final, yo no puedo ir a mi competencia y decirle, oye, mira, enséñame tu base de datos, enséñame cuánto pesa o enséñame hasta dónde llega y vamos a comparar a ver quién la tiene más grande. Entonces, lo que hacemos es demostrarlo de manera empírica. ¿Esto qué es? Basarlo en base a la experiencia, o sea, demostrarlo en base a la experiencia. Creé una serie de reglas, que son reglas muy sencillas, pero que me permiten demostrar esto. ¿Cuáles son las reglas? Por ejemplo, si un partido queda 3-1 y el partido se ha jugado, por ejemplo, en 1960, al final yo sé que ese partido tiene que haber 4 eventos de gol.
¿Por qué? Porque ha habido 4 goles, pues al final tiene que haber 4 eventos de gol. Me da igual que sean de penalti, que sean propia puerta o que haya metido un hat-trick uno de los jugadores. Tiene que haber 4 eventos de gol. En un partido de fútbol tienen que jugar 11 jugadores contra 11. Entonces, al final, de inicio, tiene que haber 22 alineados. En un partido de fútbol, si quitamos el tiempo extra y las expulsiones, cada jugador, o sea, cada equipo tiene que tener un cómputo total de minutos de 990 minutos, que son 11 jugadores por 90 minutos. El cómputo total de los dos equipos sería 1980 minutos. Por ejemplo, el número de sustituciones tiene que ser par, porque al final siempre que entra alguien, tiene que salir alguien. Siempre que hay un penalti fallado, tiene que haber una persona que falle el penalti. Y después, por ejemplo, las tarjetas amarillas o tarjetas rojas tienen que estar acordes con la media de tarjeta amarilla o tarjetas rojas que se han dado en las competiciones de la zona en esa época. ¿Esto por qué lo hacemos? Para no tener que revisar de manera manual todas las reglas del fútbol en cada época. Yo no tengo por qué saber que en 1960 en Segunda División Francesa no había tarjetas rojas. Me vale con saber que en el cómputo global de las competiciones francesas no tengo ninguna tarjeta roja, entonces no es nada anómalo que en un partido no haya una tarjeta roja o en el transcurso de una liga. Así es un poco, a grandes rasgos, cómo hacemos esta parte. Esto es una de las patas con la que conseguimos ya tener, digamos, todo lo que sería el currículum de un jugador. Porque al final, como tenemos todos los eventos, pues sabemos todas las trayectorias de los jugadores documentadas desde el principio del fútbol, y eso nos permite también, pues al final, aplicar una serie de algoritmos y, digamos, pues darle valor a los jugadores, decir cuáles son los mejores jugadores de cada época, ver qué repercusión tienen en los partidos de fútbol, y nos permiten tener una estadística avanzada que es muy golosa, ¿vale? Eso por esa parte. Y ahora, por otra parte, vimos que teníamos que, de alguna manera, conseguir recopilar todos los datos factuales de los jugadores, al final lo que es la biografía de alguien, cuándo ha nacido, cuánto peso tiene. Eso en un principio nosotros lo hacíamos, como he comentado, era de manera colaborativa, después lo fuimos profesionalizando y tenemos un equipo un departamento, digamos, de minería de datos que se dedicaba a estar consultando todo tipo de fuentes para meter los datos de los jugadores y tenerlo todo completo. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Nosotros lo que estamos haciendo ahora, hemos agregado todas las fuentes que hablan sobre jugadores de fútbol. Es decir, pues Wikipedia, Soccerway, Gol.com, o sea, Marca. Imaginaos así hasta 25 fuentes, ¿vale? Entonces, al final de lo que se trata es, si está en Internet y hay un dato de un jugador, que nosotros lo tengamos agregado. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros ya lo tenemos agregado? Pues cuando lo tenemos agregado, lo que hacemos es una especie de índice en el que tenemos relacionados los jugadores de otras fuentes con los jugadores con nuestro ID en nuestra base de datos. De esa manera, yo al final, casi siempre lo que le explico a los clubes de fútbol. El otro día estaba hablando con un director deportivo y me decía, pero es que claro, es que hay mucha dificultad para tú saber cuánto mide un jugador, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿qué jugador? Y me dijo Mendy, un jugador, por ejemplo, del Manchester City. Entonces le dije, mira, y digo, esto es muy sencillo. Al final le mostré la ficha y le dije, este jugador mide, en esta página mide 1,78, en esta otra 1,79, en esta otra 1,77, en esta otra 1,79. Entonces yo le dije, ¿tú cuánto dices que mide? Entonces él se fue a su fuente de referencia, se fue a su zona de confort y dijo, mide 1,78. Y digo, pero tú no puedes estar seguro. Se me dice, no, nadie puede estar seguro. Y digo, bueno, pues nosotros lo que hacemos es, como tenemos datos de más de 500.000 jugadores y lo tenemos cruzados con todas las fuentes, al final decimos, ¿cuál es la fuente que se acerca más a la media de todo el conocimiento que hay en Internet? Y decimos, pues esa fuente, por ejemplo, es Wikipedia, ¿vale? Pues lo que hacemos es ponderamos el dato, le damos una puntuación a cada una de las fuentes y de esa manera decimos, mira, hasta que no vaya alguien, mide al jugador y lo compruebe ante notario, este jugador mide 1,79. ¿Por qué? Porque es lo que dice el conocimiento que hay sobre este jugador en Internet. Y nadie te puede demostrar que eso es mentira. Pues eso mismo, de la misma manera que lo hacemos con la altura, lo hacemos con el peso, con el lugar de nacimiento, con lo que corre un jugador, con cuál es su salario, con cuál es su cláusula de rescisión, el tipo de contrato que tiene, la bota, el proveedor de ropa que le suministra ropa, las veces que ha sido internacional. Imaginad eso con todo tipo de datos. Lo cruzamos con los 300 atributos que antes he comentado que teníamos. Pues bueno, es un poco esta parte, que es la que ahora estamos con los clubes de fútbol, y la verdad que los contratos son, o bueno, el dinero que se maneja aquí ya es un dinero bastante importante. Lo que pasa es que hemos tenido este proceso de un año para digamos, amoldar un poco una cosa que tenía la empresa, que era la parte de la base de datos, pues convertirla en esto. Y ahora nada, aplicando las tecnologías del futuro. A ver, vamos a ver. Ven un momento aquí al centro, Manuel, ven. Te quedan 2 minutos y algo, ven. Que es que estamos agotados.
¿No estáis agotados de seguirle? Ven un momento, ven, ven. Siéntate aquí, por Dios, bebe agua. Es que dice, ahora voy a ir un poquito más rápido. O sea, no ha parado desde el principio, ¿os habéis fijado? No ha respirado. Bueno, o sea, lo que hay que hacer, ¿no? A ver, es que impresionante lo que nos has contado, fascinante lo que nos has contado. Estamos agotados mentalmente, ¿no? Yo tengo un montonazo de preguntas que me encantaría poder hacerte, pero al tiempo. No nos puedes contar todo más. ¿Qué te queda? Porque No, queda un slide. Queda un slide, pero vamos a ver. Lo primero, ¿tu madre qué tal está? ¿Superó el cáncer? No, mi madre murió hace 1 año y medio. Ya, me lo temía. Pero llegó a ver todo el éxito, ¿no?, que has tenido. Sí, la verdad se fue bastante contenta. O sea, que se fue contenta. Sí. Aquello de lo de te han engañado y estás haciendo el mongi. No. Ya Ha podido ver. Lo superó. Qué bien, qué bien. Bueno, era para darle un break a Manuel, que respirara, darnos un break a nosotros, porque yo ya cuando has empezado con lo de las tarjetas rojas, lo de que si lo francés, que si Francia, que si la altura del... O sea, lo tienes todo, eres una biblia del bueno, fútbol. somos. Sois. Bueno, veis que yo vengo del Betis, además, Sí. vestida, de los colores del Betis, que ya sé que es el de Sevilla, pero bueno. Era para darle un respiro a él y a nosotros, que os ha venido bien esto, ¿no? Para darle tiempo a que termine su presentación. Que yo tenía un montón de preguntas, no sé si el público tiene, no tenemos mucho tiempo y si no vas a estar aquí, Manuel, después, Sí. para que le preguntéis. Es fascinante, alucinante tu historia. Bueno, un montón de frases buenísimas. Lo de a ver que la tiene más grande da un poco lugar a confusión, ¿no? Sí. Algunos os reíais por ahí, sí. Danos tu última slide, Vale. danos una conclusión. Ha sido fantástico tenerte aquí, la verdad. Necesitamos este break, pero ha sido enhorabuena porque eres el caso del emprendedor nato, sin estudios, Sí. luchando con una enfermedad de tu madre, la tuya, ofertas estupendas, no tener dinero, todo lo que nos has contado, creciendo a pulmón, sin inversores, que esto es el caso ideal, ¿no? El que financie tu empresa sean tus clientes, no el inversor, ¿no? Eres el mejor caso. Así Muchas que gracias. enhorabuena, Manuel, es impresionante. Muchas gracias. Seguro que tu madre nos está viendo y está muy orgullosa. Nosotros también, y eso que no somos familia. Te voy a dejar que termines tu Vale. última slide. Bebe, respira. Y ahora cuando termine le damos un aplauso porque qué gran hombre. Estupendo, gracias, Manuel. Venga, sigue. Estáis encantados de este descanso, ¿eh? Decir que no. Pues bueno, el último... Vale, perfecto. Pues nada, que el futuro no está en la nube, sino encontrar algo en la niebla. Es una frase que leí hace poco y la verdad que me gustó bastante, porque ahora que se hable tanto de la nube, de los datos, de eso, pues al final es verdad que con todo lo que he contado, pues un poco decir que al final hay que bajar esos datos y darle utilidad, porque al final es verdad que estamos ahora en un momento de hype de todas estas tecnologías, que si no se hace bien y si no se le dan valor, pues al final no sirve de nada y al final nos estamos tirando piedras contra nosotros mismos. Y nada, ahora mismo las tecnologías que estamos aplicando son estas, ¿vale? Pues Big Data, Data Mining, Tech Mining, Machine Learning, grafos, visualización de datos y búsqueda de patrones, que es un poco lo que estamos viendo, pero todo aplicado al mundo del fútbol, que es un poco novedoso. Y nada, y para terminar, pues esto, que es que más o menos a mí me gusta bastante prever o intentar saber dónde voy a estar el año que viene. Nosotros funcionamos por temporada como si fuésemos un equipo de fútbol, es decir, pues ahora justo empieza una temporada que es esta. Y nada, pues yo creo que se cumplirán algunas de estas cosas, no todas obviamente. Seremos unos 200 trabajadores, habremos tenido una o dos ofertas por encima de 40 millones. Seremos líderes de información de fútbol a nivel mundial en todos los apartados, alcanzaremos los 4.000 millones de impresiones mensuales. La base de datos se multiplicará de tamaño. Tendremos más de 50 millones de usuarios únicos mensuales, estaremos colaborando con los proyectos más grandes del negocio del fútbol. Y lo más importante, seguiremos disfrutando del camino. Y nada, pues eso. Muchas gracias a Manuel. Enhorabuena, Manuel. Qué grande, qué gran ejemplo. Pásaselo a Dani. Qué gran ejemplo, ya habéis visto, de emprendedor, determinación, pasión, esfuerzo, lucha, creer en uno mismo. ¡Wow! Nos ha dejado muertos, ¿eh?